Bien, tenemos por acá esta ecuación trigonométrica especial donde nosotros vamos a utilizar las funciones inversas de coseno y de seno. Esto se conoce como arco coseno y esto se conoce como arco seno. Esta es la función inversa de coseno y esta es la función inversa del seno. Ambas se podrían escribir como coseno a la menos 1 y esta se podría escribir como seno a la menos 1, tal cual aparece en la calculadora. Esa notación pues no es tan relevante. Lo realmente relevante es recordar de dónde viene. Recordemos que nosotros manejamos la circunferencia unitaria para definir mucho de lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, si nosotros recordamos una función arco, una función inversa, me relaciona la longitud del arco con las componentes X o Y. Y también nosotros recordamos que para un ángulo θ dado en radianes, la longitud del arco de la circunferencia unitaria es igual en cuantía, en valor numérico. Entonces el arco es igual al ángulo dado en radianes. ¿Qué encontramos nosotros con esto? Bueno, recordemos que el componente en Y, o sea, el valor de la altura de la componente en Y de este triángulo rectángulo que se forma, es igual al seno del ángulo dado, o sea, el seno de θ. Y la componente en X, o sea, el valor del largo de la componente en X que se forma en este triángulo rectángulo, es igual a coseno de θ. Por lo tanto, cuando se nos pregunta por la función inversa del seno de θ o el seno del ángulo, se nos está preguntando por la función inversa del alto del triángulo, que sería Y. Aquí, ¿qué se nos pregunta? Se nos pregunta ¿qué valor asume el arco cuando Y toma un valor dado? Digamos, por ejemplo, un medio. Entonces se nos pregunta es por el valor del arco. Sin embargo, yo no coloco aquí arco, sino que digo, bueno, el valor del arco es igual a θ. Por lo tanto, la función inversa del seno de Y o de seno de θ, como lo quieran ver, es igual a θ. Es igual al ángulo, aunque realmente esté consiguiendo es el valor del arco. Pero por esta igualdad es que nosotros llegamos a θ. Pasa lo mismo con coseno. Entonces, si nosotros preguntamos coseno a la menos 1 de coseno de θ, es lo mismo que preguntar coseno a la menos 1 de x. Entonces se pregunta, ¿para qué valor del arco se asume cuando yo tengo una longitud en x dada? Por ejemplo, un medio igual. Entonces, eso nos va a dar un valor del arco que, como sabemos, ese valor del arco es igual a θ. O es igual en cuantía al ángulo que se forma dentro de la circunferencia unitaria. Ya teniendo esto, es bastante sencillo empezar a progresar en esta ecuación. Lo primero que tenemos que definir es que coseno a la menos 1 o la función arco coseno la podríamos reescribir como este triángulo rectángulo, donde tenemos un ángulo, vamos a llamarlo ahora alfa, que va a tener como hipotenusa 1, estamos dentro de la circunferencia unitaria, y como su componente en x, recuerden que esto era el componente en x, coseno de x, como 2x cuadrado menos 1. Entonces esto podría ser coseno de alfa o podría ser nuestro componente en x. Ahora, esto que está acá no lo da el ejercicio, pero como esto es un triángulo rectángulo, podríamos aplicar Pitágoras y hallar nuestro componente en y. ¿Cómo hallamos el componente en y? Si tengo un triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa y un cateto, el otro cateto será igual a la raíz de la hipotenusa, que es 1 al cuadrado, pues nos daría 1, menos el cateto que tengo elevado al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo con esta función arcoseno. Entonces, para ello, yo lo que voy a hacer es también dibujar un triángulo rectángulo. En este caso será otro ángulo que vamos a llamar beta. Igual la hipotenusa será 1, pero en este caso, como estamos trabajando con arcoseno, este valor que tengo acá corresponde a seno. Y recordemos que seno es nuestro componente en y. Entonces tenemos 1, tenemos nuestro componente en y. En un triángulo rectángulo, el otro cateto, ¿cómo lo calculo? Como la raíz de la hipotenusa,
que sería 1 al cuadrado, pues daría 1 menos el cateto que tengo elevado al cuadrado. Entonces ya con esto puedo empezar a trabajar. Entonces, teniendo esto, nosotros vamos a poder definir lo siguiente. Podríamos definir, de acuerdo a este triángulo, donde hemos tomado como referencia a el ángulo alfa, que seno de alfa va a ser igual a nuestro componente en y, que en este caso sería raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 1 todo elevado al cuadrado. Y nuestro coseno de alfa va a ser igual a 2x cuadrado menos 1. Por esta parte y con referencia a este triángulo, que es el que hemos tomado de acuerdo a la función inversa arc coseno de x, vamos a tener que, respecto al ángulo de referencia que hemos tomado, nuestro seno de ese ángulo beta va a ser igual al componente en y, que en este caso valdría x. Y nuestro coseno de beta va a ser igual a nuestro componente en x, que sería igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Teniendo esto en cuenta y recordando que coseno a la menos 1, la función coseno a la menos 1 o arco coseno y la función arcoseno, lo que nos dan es el valor de este ángulo. Entonces, coseno a la menos 1 de esta componente nos va a dar como resultado es el valor del ángulo alfa. Entonces aquí nosotros tendríamos, si reemplazamos esto que tenemos acá, lo reemplazamos por lo que estamos buscando, entonces reemplazaríamos por alfa. Se supone, o mejor dicho, nosotros suponemos que esto que está aquí, que equivale para nosotros a alfa, debe ser igual, entonces, ¿a quién? A esto que tenemos acá, que nosotros hemos llamado beta. Entonces aquí se nos forma una ecuación bastante sencilla, donde vamos a tener que alfa menos beta debe ser igual a 0. ¿Y por qué digo que se ha formado una ecuación bastante sencilla? Porque ahora nosotros vamos a proceder, podríamos aplicar seno coseno, pero para este caso lo mejor y lo más recomendable por sencillez es que nos dé, apliquemos seno a ambos lados de nuestra ecuación. ¿Qué vamos a lograr con esto? Bueno, vamos aquí a tener una identidad de resta de ángulos y bueno, seno de 0 pues sigue siendo 0. Entonces nos va a quedar que seno de alfa menos beta, seno de alfa menos beta va a ser igual a 0. Ya resolviendo esta ecuación vamos a poder encontrar los valores a futuro de nuestras x, o mejor dicho, de la x o nuestras x, tiene varias soluciones, para los cuales esta ecuación se vuelve verdadera o se verifica o hallamos la solución de esta ecuación. Entonces vamos a proseguir a realizar esta ecuación. Entonces, teniendo seno de alfa menos beta igual a 0, podríamos desarrollar esta identidad para resta de ángulos de seno. Esta identidad nos queda como seno del primer ángulo que multiplica a coseno del segundo ángulo menos seno del segundo ángulo que multiplica a coseno del primer ángulo. Esto es igual a 0. Pero nosotros recordamos que seno de alfa era igual a ¿quién? Entonces seno de alfa era igual a raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 1 todo elevado al cuadrado. Y eso está multiplicándose por coseno de beta. Coseno de beta nosotros recordamos que era igual a ¿quién? Coseno de beta era igual a raíz de 1 menos x cuadrado menos seno de beta. ¿Quién es seno de beta? Seno de beta es x y va a estar multiplicado por coseno de alfa. Coseno de alfa, si recordamos, es 2x cuadrado menos 1 y todo esto igual a 0. De aquí nosotros vamos a tener, voy a hacer lo siguiente, voy a reescribir esto de la siguiente manera, voy a escribirlo como raíz de 1 menos 2
x cuadrado menos 1 al cuadrado, todo esto dentro de la raíz, que multiplica a raíz de 1 menos x cuadrado igual a x por 2x cuadrado menos 1. Aquí lo que simplemente he hecho es sumar a ambos miembros de nuestra ecuación, menos x que multiplica 2x cuadrado menos 1. Por principio de identidad yo voy a hacer lo siguiente. Voy a elevar al cuadrado los dos términos que tengo a lado y lado de mi ecuación. ¿Qué voy a lograr con esto? Voy a lograr que cuando eleve al cuadrado esta cantidad que tengo acá, va a pasar lo siguiente. Vamos a hacerlo muy paso a paso. Esto nos va a quedar como, por principio de potencia de un producto, nos va a quedar raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 1 al cuadrado. Todo eso va a quedar elevado al cuadrado. Y también vamos a tener multiplicando a raíz de 1 menos x cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. La propiedad de potencia de un producto dice que si yo estoy multiplicando dos factores a, b y los elevo a una potencia de n, esa potencia de n va a afectar del mismo modo a esos dos factores. Y es lo que estoy viendo acá. O sea que pasa lo mismo con mi otra parte de la ecuación. Entonces me quedaría x cuadrado por 2x cuadrado menos 1 al cuadrado. Nos va a quedar solamente, esto se cancela, como se cancela les dije, esto quedaría 1 menos 2x cuadrado menos 1, todo elevado al cuadrado, por, este y este se cancelan, me quedaría 1 menos x cuadrado. Esto es igual a x cuadrado por 2x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces aquí vamos a aplicar principio distributivo, vamos a multiplicar este 1 por este 1 también por este x cuadrado. Todo este término lo voy a multiplicar de una vez por 1 y todo este término lo voy a multiplicar por x cuadrado. No voy a desarrollar todavía lo que está aquí por dentro porque si nos damos cuenta, esto que tengo acá es igual a lo que tengo por acá y posiblemente se va a cancelar a futuro o nos va a permitir simplificar y nos va a ayudar mucho. Entonces tendríamos 1 por 1, nos daría 1, tendríamos 1 por menos x cuadrado, me quedaría menos x cuadrado y me quedaría menos esta cantidad, o sea menos 2x cuadrado menos 1 todo elevado al cuadrado por 1. Eso me quedaría menos 2x cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Y luego me faltaría multiplicar menos esta cantidad por menos x cuadrado. Menos por menos me daría más, entonces me quedaría más x cuadrado multiplicado por esta cantidad que sería 2x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a x cuadrado por 2x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Y aquí qué vemos? ¿O aquí qué podemos observar? Nosotros podemos observar lo siguiente. Esto que tengo acá y esto que tengo acá perfectamente se pueden cancelar. Porque yo puedo restar x cuadrado por 2x cuadrado menos 1 al cuadrado a ambos miembros de mi ecuación y eso haría que se cancelen de una vez. O sea que estos dos se van a cancelar y eso me va a permitir a mí que me quede solamente 1 menos x cuadrado menos 2x cuadrado menos 1 al cuadrado igual a que, si aquí cancelo y aquí cancelo, pues esto ya me queda 0. O sea, si resto acá menos x cuadrado por 2x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, pues aquí este numerito daría 0 y aquí pues también me daría 0 si le resto lo mismo. Entonces me queda igual a 0. Desarrollando esto nos quedaría 1 menos x cuadrado menos, esto es un trinomio cuadrado perfecto y se resuelve como primer término elevado al cuadrado. Primer término elevado al cuadrado me quedaría 4x a la 4 signo menos
Doble producto del primer término por el segundo. 2 veces el primer término por el segundo me quedaría 4x a la 2 más el último término, que sería 1 elevado al cuadrado, pues me daría 1 igual a 0. Rompiendo ya el paréntesis me quedaría 1 menos x cuadrado menos 4x a la 4 más 4x a la 2 menos 1 igual a 0. Recuerden que este menos por fuera del paréntesis lo que va a hacer es cambiar todos los signos que tengo por dentro del paréntesis. Entonces aquí vemos que hay dos términos semejantes. Tenemos 4x al cuadrado y tenemos menos x al cuadrado. Y aparte tenemos que 1 menos 1 pues se va a cancelar. Entonces tenemos 4x cuadrado menos x cuadrado, eso me daría 3x cuadrado. Entonces nos quedaría menos 4x a la cuarta más, recordemos que tengo 4, le quito 1, me quedaría 3x a la 2 igual a 0. De aquí nosotros podríamos hacer lo siguiente. Esto se puede reescribir como 4x a la 4 igual a 3x a la 2. Lo pueden hacer, pueden si quieren parar un momento el video y pensar cómo convertirlo. Es bastante sencillo. Solamente habría que sumar a ambos lados 4x a la 4. Entonces teniendo esto, vemos que nosotros perfectamente podríamos dividir todo entre 4 para ir simplificando. Podríamos dividir todo entre 4. Voy a dividir todo entre 4. ¿Y qué vamos a ganar con esto? Cuando divida todo entre 4, pues me va a quedar x a la cuarta va a ser igual a 3 cuartos de x a la 2. Y aquí, pues ahora me quedaría dividir todo entre x a la 2. Entonces divido esto entre x a la 2 y esto entre x a la 2. ¿Qué voy a obtener con eso? Voy a obtener que x a la 4 después me queda x a la 2. Y aquí pues me quedaría 3 cuartos. Y esta x al cuadrado y x al cuadrado pues simplemente se simplifican. Entonces x al cuadrado sería igual a 3 cuartos. ¿Y aquí termina el ejercicio? No, aquí todavía no termina el ejercicio porque debemos hacer lo siguiente. Como ya hemos llegado a la ecuación x cuadrado es igual a 3 cuartos, esta la podríamos resolver bastante sencillo, aplicando una raíz cuadrada a ambos lados de mi ecuación y encontramos raíz cuadrada de x cuadrado. Recordemos que raíz cuadrada de x cuadrado es igual a valor absoluto de x, donde esto siempre nos va a dar un valor positivo sin importar que x tome un valor positivo o un valor negativo. O sea que nosotros posiblemente aquí vamos a tener dos soluciones que van a satisfacer esta ecuación más grande. Entonces me quedaría que x va a ser igual a más menos, ya saben de dónde vienen las dos soluciones, raíz de 3. Raíz de 3 como tal no es exacta, así que la dejamos como raíz de 3, pero raíz de 4, pues, esto la contiene completa. Entonces raíz de 4 pues me daría 2. Entonces x va a tener dos soluciones. Una va a ser más raíz de 3 sobre 2 y la otra va a ser menos raíz de 3 sobre 2. ¿Cómo sabemos si las dos nos sirven? Pues va a ser bastante sencillo. Entonces vamos a hacer coseno a la menos 1 de 2 que multiplica a raíz de 3 sobre 2 positiva elevado al cuadrado menos 1. Y eso debe ser exactamente igual a coseno, o sea, a seno a la menos 1. ¿De quién? De x, que para nosotros vale raíz de 3 sobre 2. Si esto se cumple, si esta igualdad se cumple, entonces ese término o ese valor de x nos sirve. Entonces coseno a la menos 1 de 2 que multiplica a raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado menos 1 nos da 60 grados. Y seno a la menos 1 de raíz de 3
sobre 2 también nos debería dar 60 grados. Entonces, comprobamos en la calculadora y también nos da 60 grados. En radianes, pues sería pi, ¿pi qué? Pi tercios. Pi tercios y por acá pi tercios. Entonces esto se comprueba. Nuestra primera solución, la positiva, sí es verdadera. Hacemos lo mismo con nuestra solución negativa, coseno a la menos 1 de 2 que multiplica a raíz de 3 negativa sobre 2 al cuadrado menos 1 igual a seno a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 2. Y aquí vamos a encontrar la primera diferencia. Aquí no vamos a tener problema con el coseno porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Debería darnos lo mismo, 60 grados o pi tercios. Pero seno a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 2 nos da menos 60 grados. Menos 60 grados también es lo mismo que decir 300 grados. Entonces no estamos en la misma posición. Esto sería menos pi tercios. Y si lo tomamos como 300 grados, pues sería 5 pi tercios. Entonces la segunda no es igual. Y como no es igual, entonces el valor negativo no lo podemos tomar. Entonces la única solución que tenemos para esta es que x es igual a ¿quién? A positivo raíz de 3 sobre 2.